Vemos, hablamos y pensamos de la piedra, Peñón de Guatapé, 700 millones de años, compuesta de granodiorita y de rocas metamórficas y que hace parte del batolito antioqueño. Monolito porque está solita en el paisaje, pero está anclada en batolito, en una base rocosa de Antioquia que viene desde Entre Ríos, Antioquia precisamente, hasta San Carlos con la Piedra del Tabor. Estas tierras del oriente de Antioquia, concretamente Guatapé, pertenecían al cantón de Marinilla. Guatapé fue fundado por un marinillo, por Francisco Giraldo y Jiménez, y luego estas tierras, ellos mismos las distribuyeron entre parientes, familiares, diciendo como que cada vereda era una finca. Y ahí quedaron los Giraldo, los Franco, los Jiménez, los Arbeláez, los Ramírez. Curiosamente los Franco quedaron ubicados alrededor de la piedra y de ellos se desprende una larga historia de posesión desde cuando inclusive la piedra no se veía porque estaba camuflada entre el bosque. El primer dueño que yo me di cuenta se llamaba Benedito Franco, abuelo de mi papá, porque el papá de mi papá se llamaba Epifanio Franco, ¿cierto? Y entonces ahí fue donde se vino la familia Franco como dueños de esos terrenos. La piedra era como una montaña, rodeada de puros árboles. Entonces yo, por ejemplo, admiraba la piedra y la piedra, por ejemplo, llegaba gente de Medellín paseos y le metían candela al monte. Y por las grietas que tenía la piedra, se subía la candela y una noche se subió la candela hasta la cima de la piedra. Y oiga, eso se veía hermoso. Yo tenía por ahí 6 años. Como el monte era grande, llegó gente a Guatapé, gente que quemaba carbón o así, madera, y hizo quemar esa madera en carbón. De la escalada de la piedra hay un poco de versiones muy bonitas cuando se habla de la gente que intentó antes de don Luis Villegas. Se dice de unos pereiranos, de una comisión de educación pública de Medellín, de unos españoles, de unos argentinos, es decir, muchos intentos de escalada de la piedra antes de 1954. Entonces, el día que se programó la escalada de la piedra, llegó un padre, Alfonso Montoya, a Guatapé, un misionero, y en la misa hizo ver a la gente de Guatapé que había mucha gente de Medellín bregando a escalar por intermedio de lazos largos y voladores, lazos largos para pasar la piedra, para escalarla, y que si la piedra la escalaba la gente de Medellín, quedaba la piedra de Medellín. Entonces el padre le hizo ver a la gente de Guatapé que no se fueran a dejar quitar la piedra, que se propusieran a escalarla, que porque la gente de Medellín estaba con muchos deseos de que la piedra quedara de Medellín. Entonces, cuando se acabó la misa, salieron de misa y se encontró don Luis Villegas con mi papá, que se llamaba Absalón Franco. Entonces, como mi papá era dueño de los terrenos ahí con mucha madera, y era arriero y mantenía lazos larguísimos para hacer cabrestos y sobrecargas para amarrar las cargas. Entonces le ofreció a don Luis, que como comentaron los dos, para don Luis me dice a la escalada de la piedra, mi papá le ofreció la madera que necesitara y los lazos que necesitara larguísimos, de hasta de 30 y 40 metros. Entonces se propusieron y entonces don Luis Villegas consiguió de ayudante a don Ramón Díaz y a Pedronel Ramírez. Esos fueron los ayudantes. Entonces ellos ya se pusieron a trabajar por una grieta, no por la donde están las escalas, sino por más abajo, por ahí por cerquita, por donde bajaba el chorro de agua. Y por intermedio de palos metidos a la fuerza, se lograron, comenzaron un lunes a subir a la piedra y terminaron un viernes por la tarde. Tanto que dejaron, no sé si fue una camisa o un trapo allá para dejar de muestra, de comprobar de que habían subido.
y aquí llegaron a Guatapé un poco oscuras, cansados, pero hubo polvorita para hacerles, hubo repique de campanas, hubo desfile, hubo aquí una fiesta así improvisada, mientras del otro día en adelante empezaban a salir por los medios de comunicación del Colombiano y otros que la piedra había sido escalada. Don Luis le compró un terrenito donde están las escalas, pero por ahí 20 metros cuadrados, más o aproximadamente 20 metros cuadrados. Le compré un terrenito regalado, porque cuando eso la plata no valía nada, o valía mucho, porque le valió como 50 pesos el terrenito. Y entonces don Luis ya hizo un kiosco de paja y puso una venta de trago. Ya Luis Villegas se puso ahí a trabajar al borde de la piedra. Entonces cuando don Luis Villegas se dio cuenta que a mí me había tocado en la piedra, me llamó a mí para comprarme el derecho. Entonces yo le dije que se lo vendía y le pedí 15.000 pesos por él. Eso valía cuánto es. Entonces me dijo que él no tenía toda la plata, pero que si le daba placito él me compraba, me daba 10.000 pesos de contado y después me daba. Entonces hicimos trato, así, de boca. Entonces, cuando ya habíamos partido los derechos con los hermanos, entonces me dijeron, a mí me tocó con Lilia y Roberto en la piedra. Entonces me dijeron que dañara el negocio con Luis Villegas, que ellos me compraban. Y yo no lo daño porque yo no quiero que pasar por mamón, como se dice el cuento. Entonces digo, si quiere dañenlo ustedes, dañen el negocio ustedes y me compran ustedes. ¿Y cuánto me dan por el negocio? Entonces me dijo, nosotros le damos lo que le va a dar Luis Villegas por él y nosotros hacemos eso. Entonces así hicimos. Yo le vendía como a Roberto le ha tocado en la piedra y a Lilia y a mí. Entonces yo le vendí a Roberto y a Delio en la piedra. Entonces ellos dañaron el negocio conmigo para venderle a Villegas al linderado, ¿cierto? O sea, que le quedara al linde de lo que había comprado cuando hizo el kiosco. Sí, conmigo no se hizo nada porque no se había hecho ningún papeleo, ¿cierto? Entonces él le compró a Delio y a Roberto, como por 50.000 pesos, una cosa así. Algo muy curioso de la piedra y las piedras que hay en el Oriente es que siempre fueron referentes, o sea, son hitos territoriales que permiten verse desde muy lejos y por eso mismo son como mojones, ¿cierto? Uno podría llamarlos de esa manera. Y la de Guatapé no es la única, que es la más grande, obviamente, pero hay muchas, está la de San Vicente, está la del Tabor en San Carlos, está la de la Peña también en Guatapé. Entonces tenemos un montón de piedras que nos refieren primero a lo geológico, que son pues como unas características específicas que tiene esa zona, pero también nos pone pues como en visión de cómo las habrán visto en el pasado. La piedra uno no podría imaginarse que no haya significado para cualquier hombre que la tenga enfrente algo increíble y lo hablamos desde hoy por hoy nosotros cuando sabemos que en el mundo hay tantas maravillas. Ahora para las personas que lo que tenían enfrente durante toda su vida era montañas y de la nada en la mitad de una cima o una colinita salía semejante mamut como lo llaman algunos o ese semejante dientecito como lo llaman otros o ese volcán. Entonces debe haber sido algo muy importante. Solo podemos imaginarnos lo que fue para las personas del pasado, pero con la importancia que tiene en el presente, o sea, cómo se vuelve para el Peñol es el mismo nombre, o sea, ese Peñol que es nuestro vecino en términos territoriales, la piedra es el mismo, es el significado en términos de identidad. O sea, somos el Peñol, pues somos una piedra. Nosotros como guatapenses pues lo tenemos en nuestro territorio, pero jamás se nos olvide que nosotros somos hermanos gemelos del Peñol en términos de cualquier cosa, en términos de fundaciones, de poblaciones, de familias, porque Guatapé y el Peñol están absolutamente emparentados.
entonces nosotros nos volvemos unos solos y nuestro nombre viene del valle del río más hacia San Rafael, mientras que el nombre del Peñol llega de nuestro territorio. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que esos límites que conocemos hoy de pronto no eran los límites del pasado, y que si bien territorialmente hoy los guatapenses sentimos la piedra como nuestra, también es verdad que la piedra hace parte de la identidad de gran parte del oriente antioqueño. Y es que Guatapé se reinventa. Guatapé encuentra unos símbolos, uno de esos es la piedra, pero empieza a hacerse también el embalse y se pega a esos símbolos como la tabla de salvación, y no en el mal sentido, como listo, tenemos la piedra, aprovechémosla. La gente venía a ver la piedra antes, ¿por qué no va a querer venir ahora? Tenemos una represa que está subiendo, la gente quiere verla, aprovechemos la piedra. Se empieza a crear unos primeros momentos que uno ya después es que se da cuenta que existieron lugares como Peñolcito, que era justamente la frontera entre Guatapé y el Peñol, que era abajo de la piedra. Pues hoy sería difícil decir exactamente dónde es, porque eso hoy está por completo inundado, pero de alguna manera es cercano a los puentes de navegar, que nosotros llamamos así, que son la frontera entre uno y otro municipio. Entonces hasta ahí empezaron a crearse unos estaderos, así se llamaban, eran lugares donde llegaba la gente de Medellín desde temprano a conocer, a ver, a montarse en una lancha, a montarse en un caballo, a ir a la piedra o simplemente a estar cerca de esto, contemplarla desde lejos. Uno lo que ve, y desde lo que he aprendido hoy en la historia, es que Luis Villegas era un hombre aventado, porque cualquier hombre no dice yo me monto a semejante animal de piedra y le doy hasta que llegue arriba y yo sé que soy capaz de hacerlo, y sin ningún tipo de experiencia técnica en escalar ni nada, o sea, todo fue muy empírico. Pero son hombres que lo que tienen definitivamente es su fuerza de voluntad y su confianza como en esas ganas de salir adelante. Yo no creo pues que cuando él se montó en esa empresa de escalar la piedra creyera que ese iba a ser pues como el gran logro de su vida, crear ahí un emporio que viene siendo hoy, pero sino como más probablemente un reto personal, como de yo soy capaz de pararme allá arriba, o sea, de yo quiero ver qué se ve desde allá. Y son esas personas que tratan de ver las cosas desde otra perspectiva, que a veces son los que están, digamos que el destino, aunque no parezca de principio, son los que están destinados a mostrarle el camino a los demás. Y los otros, aunque puedan ser más una cosa o la otra, más bonitos, más estudiados o más lo que sea, terminan por seguirlos, porque tienen algo en el espíritu que les genera desde adentro esa necesidad de hacer las cosas que consideran que deben ser hechas. Para la mayoría de personas de Guatapé, amigos de don Luis Villegas, para quienes conocimos, tuvimos la dicha de conocerle y charlar con él, para la mayoría, Luis Villegas es un prohombre guatapense, un prohombre. Creo que se ha escrito muy poco de él y se ha dicho poco también. Luis Villegas nació en un filito, en un morrito, entre las veredas Quebrada Arriba y Culebra, más para la Culebra que para la Quebrada Arriba, pero el liderazgo estaba en la Quebrada Arriba. De él vio la piedra desde que era muy niño de allí, y alguna vez de niño lo trajeron a pasear a la piedra, pero a pie y quizá darle la vuelta porque no la habían escalado. Esa imagen se le quedó desde muy niño y luego creció, fue arriero, fue comerciante, fue negociante, fue constructor, fue hacedor de zócalos, fue el alumno más avanzado y sobresaliente de Chepe Parra haciendo zócalos. Don Luis Villegas fue el líder de la parroquia, pintaba los templos de San Rafael y de Guatapé, embaldosó el templo de Guatapé, que aún tenemos la baldosa original, con Chepe Parra, y también con él hizo los zócalos del interior del templo, y muchos más en el municipio, y muchas obras de cemento, porque ellos eran personas muy inquietas. Y su gran hazaña de la escalada de la piedra, como ya lo hemos dicho, el 16 de julio, fue un atrevimiento, una locura, pero muy particular. Don Luis ya estaba casado, ya tenía todos los hijos que iba a tener, ya la familia está grandecita, y realmente en el asunto económico no había avanzado mucho, no había progresado mucho, porque también fue minero, también fue cateador de oro, fue buscador en las montañas. Tampoco por ahí le funcionó. Cuando escaló la piedra, repito, estaba casado, ya tenía toda la familia, grandecita más bien,
y sin embargo fue allí donde pudo desarrollar gran parte de su ingenio, su sabiduría, su capacidad de escalar, porque la carretera misma de llegada a La Piedra fue diseñada por no por la ingeniería, por el ingenio, que era como de ingeniero, obviamente la palabra, de don Luis Villegas, y las mingas y los trabajos y los vecinos, todo lo que él hizo allí fue así, y mucho de lo que hay en La Piedra es iniciativa de don Luis Villegas. Fue fotógrafo, fue animador de fiestas en el pueblo, era muy allegado a la parroquia de Guatapé con todos los párrocos que en su tiempo estuvieron. Es que le han hecho unas mejoras fuertemente buenas, muy buenas. Yo estuve no hace mucho allá y le hicieron nueva entrada, muy buena, bien pavimentada, mucho donde parquear carros, todo muy bueno, muy bueno, porque la carretera antigua era más bien malita. No es ni siquiera solo como algo para Guatapé, sino que se ha vuelto un ícono también para Antioquia, como un lugar que siempre se recomienda conocer porque es muy cerca de Medellín, como un lugar que personas de todo el mundo, al que personas de todo el mundo quieren llegar para ver el paisaje, simplemente para decir subí una roca de tanta magnitud. Desde allá pues uno se sentirá como en el culmen pues como del mundo, como en la cima del universo, y como que se sentirá todopoderoso. Entonces considero que es uno de esos espacios que se van haciendo como muy acordes a lo que es el mundo hoy, a lo que es el consumo también en términos de medios pues, y de redes sociales, porque es un lugar que cuenta con un escenario natural de fondo que te permite tomar fotografías o hacer videos increíbles. Entonces eso hoy por hoy es algo que atrae a las personas. Algo realmente muy esperanzador y muy bonito es que hoy por hoy La Piedra está en manos de personas de Guatapé, de familias de Guatapé y de la zona donde ellos, digamos que tienen ese dolor del territorio, ellos tienen ese amor por el territorio y ellos toman decisiones pues que obviamente se buscan los beneficios económicos, pero también situados en una realidad que ellos conocen. Si La Piedra estuviera en manos de una multinacional, probablemente se tomarían decisiones muy beneficiosas en términos económicos para la multinacional, pero que no tendrían una relevancia en términos reales en el territorio. Algo que se ve hoy, que uno nota, por ejemplo, con unos procesos de responsabilidad social que se han ido ampliando en los últimos años, donde se están haciendo un montón de actividades que buscan beneficiar a las personas de la vereda, pero no solo a las de la vereda, sino también del municipio. Esas iniciativas realmente ponen la importancia de La Piedra ya incluso en otro nivel, en un nivel de una importancia social de lo que está pasando ahí, no solamente en términos turísticos, sino también en las capacidades de hacer los territorios mejores lugares para vivir, y donde uno de verdad piensa en un turismo sostenible, o sea, de pronto no desde los modelos tradicionales de lo que se piensa el turismo sostenible, sino tal vez desde un modelo más local, donde la apuesta es también a que los beneficios económicos no se queden en unas personas, sino que puedan llegar de una u otra manera a personas que lo necesiten, y eso es algo realmente muy positivo y que está poniendo, como vuelvo y lo reitero, como lo decía ahora, las posibilidades económicas de La Piedra, más allá de lo turístico, lo están llevando hasta lo social, y que nos plantea un futuro que de verdad es muy bonito, pues diría uno, ojalá muy bonito para la familia, para que esto siga redundando en beneficio de toda la comunidad guatapense. La Piedra en estos últimos 70 años, grandes transformaciones, y digo yo, reconociendo al prohombre Luis Villegas, al teso de la manada, como se dice, que con su ingenio logró hacer grandes cambios, y algo para rescatar es que como han sido los mismos dueños o las mismas personas que han venido transformando, yo siempre digo que desde el primer paso que don Luis Villegas da y la primera escalada hasta hoy, paso a paso con el crecimiento, tiene un proceso de seguimiento fácil de interpretar. La piedra sigue siendo la piedra, que también es una ventaja, pero hay que reconocer toda la ornamentación, los atractivos, las comodidades que hoy ofrece llegar a La Piedra. Es que no es lo mismo subir a La Piedra, yo subiría hace 65 años, estaba recién escalada, subir hoy es otra cosa. Eso lo saben los que llevamos algunos años de estar visitando La Piedra. Uno que ha subido por todas las escalas que han hecho puede hablar de cómo ha sido desde la primera hasta la última.